A menudo vemos que la Sociedad Interamericana de Periodismo y otras organizaciones similares se encuentran en diversos sitios, en fastuosos hoteles, y debaten ellos a nombre de nosotros, a nombre de los comunicadores, con lo cual cometen un pecado capital. Ellos representan específicamente a sus empresas y a lo que ellos consideran debe ser el trabajo de la comunicación. Ellos creen fundamentalmente que este es un trabajo que sirve para producir mercancías, con la misma lógica que tiene el capital. A la información no le ofrecen ninguna otra categoría que no sea la de un producto que sale al mercado, compite y vende. Desde esa lógica se han cometido innumerables perversidades de carácter ético, de carácter social, de carácter político. Por ello mismo, en el mundo entero hay una reconocida crisis de los medios de comunicación. Estados Unidos, que aparece como paradigma del periodismo ético y plural, ha debido también a lo interno responsabilizar y descubrir a quienes estafaron haciendo crónicas falsas respecto de la realidad. Por ahí hay uno o dos que recibieron los premios Pulitzer, que luego se descubrió que constituyeron esos trabajos premiados una estafa de toda índole. Por allí recuerdo una donde se relataba la historia de una niña en medio de un proceso de guerra y luego se llegó a saber que aquel que había escrito, aquel periodista norteamericano, ni siquiera conocía ese escenario. ¿Cómo podía entonces formular una representación mediática de lo que estaba ocurriendo? Otros que han utilizado la información privilegiada del mercado, de las finanzas, pudieron también hacer negocios particulares y perjudicar el interés colectivo. A diario, en nuestros países, aquellos medios y aquellos comunicadores que han decidido abandonar su rol primigenio, que es el de ser intermediarios entre los sucesos y el público, siendo actores de recoger con la mayor pluralidad y veracidad los hechos para transmitirlos de modo oportuno, esos medios que se olvidaron de su rol tienen también el señalamiento de nuestros pueblos. No cabe duda de que este pueblo latinoamericano inteligente no permite que se le meta gato por liebre. Cada día tenemos una actitud mucho más crítica del ciudadano común, porque también vivimos una etapa muy interesante de revolución tecnológica de la comunicación. Los distintos procesos, incluido el proceso ecuatoriano reciente del 30 de septiembre, muestra una enorme participación ciudadana a través de su teléfono celular, a través de pequeñas cámaras digitales que permiten entonces no tener un público pasivo como ocurría antes, sino un público activo, dispuesto a constituirse en emisor de mensajes que descifran su realidad mirada por sí mismo. Es decir, creo yo que estamos recuperando en gran medida la voz, la capacidad de poder nosotros mismos, con nuestra inteligencia, sin necesidad incluso de tener una formación académica especializada, los sectores populares de nuestros pueblos
están dando muestras de un buen hacer periodístico. Este es un momento muy interesante que vivimos, esta crisis generada por los medios como reflejo también de una crisis en el sistema económico, político, es para todos nosotros y nosotras una gran oportunidad. Una oportunidad de tomar por nosotros mismos la responsabilidad de sumar esfuerzos en el barrio, en el lugar de trabajo, en donde estamos ejerciendo una actividad cotidiana para poder entonces resumir, conjuntar, interpretar lo que acontece y elevar nuestra voz. Estos medios dominados a través de centralidades geopolíticas, estos medios han logrado transmitir iguales patrones de conducta a los medios locales de América Latina. Yo encuentro algunos medios en América Latina que se volvieron más papistas que el Papa, en tanto reproducen más y mejor los esquemas y los estereotipos que vienen del norte. En mi país hemos visto, y no voy a citar nombres, es innecesario, pero hemos visto colegas periodistas que antaño podían tener una visión más amplia de las cosas, se han convertido en alfombras, incapaces de tener una visión crítica de la realidad. Se han convertido en recaderos, recaderos que incluso reproducen mejor el pensamiento del patrono. ¿Qué nos está pasando? Hay una sumisión extrema, pero el público sabe que eso está ocurriendo. Y sin embargo, de que ellos viven una crisis, el peso de los medios de comunicación sigue siendo muy importante. No cabe duda. Los medios de comunicación multiplicados con una gran cobertura, porque claro, esta es una historia que viene desde hace décadas, no aparecieron ayer, como han ido apareciendo en cambio los medios alternativos y los medios públicos. Ellos, esas grandes corporaciones, reproduciendo patrones que vienen del norte, tienen una vieja experiencia y tienen un modo de hacer la comunicación que finalmente al público le gusta. Supongo que en Venezuela y en otros países, pero con seguridad en el mío, le acostumbraron al público a consumir basura. Hay una telebasura, hay una crónica roja despiadada, hay un sexismo brutal que exacerba, pero también sabemos que eso, desde el punto de vista del mercado, es absolutamente interesante para quienes quieren sacar réditos de carácter económico. Pero allí hay un problema ético. ¿Estamos los medios y los comunicadores para hacer negocios o estamos para satisfacer el derecho a saber que tiene la comunicación, que tiene la población entera? Las propias Naciones Unidas, en la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, reconoce a la información, a la comunicación como un derecho humano. Cabe entonces que, habiendo ese concepto que incluso legislan nuestros propios países, la Constitución ecuatoriana tiene muy en cuenta el valor ético de la información, pero eso que significa valor, que significa ética, no consta dentro de los principios de aquellos que siguen medrando de un morbo y de una telebasura que le han propuesto al público y que el público tampoco termina de salir. Hay una especie de toxicomanía, ¿no? Una toxicomanía a la telebasura, y tardará mucho tiempo para que podamos construir alternativas que no dejen de tener en cuenta el entretenimiento,
pero que tampoco renuncien a esos valores fundamentales que debe tener la información. Es imprescindible que ampliemos el directorio de quienes son frecuentemente entrevistados. En Ecuador no hay más, o no había hasta hace poco, más de 200 personas que se convertían en pontífices de todo. Lo sábelo todo, de economía, de política, de sociedad, de cultura. Y entonces restábamos la voz a millones que tenían propuestas interesantes sobre la realidad, porque nos habían convencido también esos organismos que suelen calificar el nivel de desarrollo, el nivel de productividad de los países, nos habían calificado a los latinoamericanos como ineptos, como deshonestos, como gente incapaz de construir un mundo mejor. Así nos habían endilgado esos adjetivos y nuestros medios cómplices de esa misma visión no fueron capaces de ampliar su mirada para darle voz a los que no tenían voz. Hay que escuchar, me parece que ese es uno de los principios fundamentales que debemos tener los comunicadores. No sé si han notado, pero en general nos hemos tornado un poco sordos. Somos incapaces de escuchar al otro. Juzgamos antes de, inmediatamente. Tenemos una suma de prejuicios. Nos da miedo el otro. Eso está ocurriendo. La comunicación tiene que romper esos miedos y esos tabúes. Hay que devolver la voz y hay que devolver la voz con fuerza, con respeto, mirando a los ojos a quienes no hemos visto hace tanto tiempo. Pero también tenemos que ser autocríticos. No cabe solazarnos egoístamente en nuestro propio ego. El latinoamericano, y ese es un error que existe en nuestra región, no tiene una capacidad de autocrítica. No es posible decirle al vecino, actuaste mal. ¿No? Encontrémonos y discutamos la posibilidad de mejorar. La comunicación puede servir desde esa perspectiva, pero primero cuando dentro de casa, de cada uno de nuestros medios, seamos críticos frente a lo ético, frente a lo profesional, frente a un ejercicio digno de comunicar. Creemos entonces una agenda propia mucho más grande, mucho más amplia, más participativa, más plural. Los medios públicos deben ser sobre todo medios ciudadanos. No cabe que nuestra mirada o nuestras prácticas sean parecidas a las que han impuesto ellos. Es imprescindible dar voz a todas las corrientes para en ese debate plural y democrático encontrar lo que más le conviene a la sociedad en su conjunto.